Bueno, pues hoy estamos con Rafael Basterrechea, que lo voy a conseguir decir bien el apellido, que es miembro de AVITE, la Asociación de Víctimas del Uso de la Talidomida aquí en España. Para los que sois más o menos jóvenes, quizás no sepáis mucho sobre este tema, los que ya más o menos nuestros padres, por ejemplo, ya tienen, seguro que recuerdan esta información. Pero esto está otra vez de moda, está otra vez en la palestra informativa. ¿Por qué? Porque a partir de este 2 de febrero se vuelve a usar la talidomida, ya no como uso de un tratamiento para embarazadas, sino para el mieloma múltiple. Y esto es polémico porque la última vez que se usó como tal la talidomida en España dejó una serie de consecuencias a muchas personas que aún hoy siguen padeciendo. Así que con Rafael vamos a hablar sobre todos estos aspectos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, lo primero es, para el que se esté encontrando con este tema ahora de nuevas, ¿qué ocurrió cuando se usó la talidomida en embarazadas hace ya unas cuantas décadas? Pues la talidomida fue un fármaco que, aunque mucha gente desconoce, porque es un auténtico misterio que parece no querer promulgarse, no fue un medicamento que salió al mercado como un paliativo de las náuseas de las embarazadas. Fue una pastilla para dormir milagrosa que sustituía a los hasta entonces famosos barbitúricos, tan peligrosos para las personas, ¿no? Entonces era una pastilla para dormir, absolutamente inocua, que no tenía ningún efecto secundario, y así se publicitó en su salida, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues en aquellos años las pruebas que se hacían a los medicamentos eran pues prácticamente ninguna. Lo que se buscaba es que el medicamento tuviera, digamos, buenos efectos y no importaban sus consecuencias. Al poco de empezar a consumirse, porque evidentemente pues, fue muy exitoso, pues un ginecólogo alemán que tenía una paciente con unos severos problemas de náuseas y vómitos durante el embarazo, pues probó, estaba desesperado y probó con la talidomida y consiguió que estos vómitos se cortaran de inmediato. A partir de ahí, pues también se dispensó para este motivo. Y pasado un determinado tiempo, empezaron a nacer de forma desmesuradamente extraña niños con malformaciones terribles en brazos, piernas, extremidades, órganos internos, etcétera, etcétera. Más o menos estuvo en el mercado unos 3-4 años en el mundo entero hasta que se descubrió que era el causante de estos hechos que te comento, salvo en España, que evidentemente España para todo lo malo suele ser diferente, y en 1900, finales del 62, principios del 63, se prohibió terminantemente su uso. Paradójicamente, la desgracia no fue muchísimo más grande porque la talidomida solo actúa si se ingiere entre el día 34 y el día 50 después de la última regla de la madre embarazada. O sea, es un periodo tan corto como 16 días. Si la tomas antes o si la tomas después, al feto no le pasa absolutamente nada. Pero no importa la cantidad, solo con una pastilla es suficiente para que el niño nazca con malformaciones. Dependen las malformaciones de en qué día de esos 16 que te he comentado se empieza a tomar el fármaco. Pero es claro, lo usa un ginecólogo alemán, pero esto antes de empezar a comercializarse en todo el mundo, ¿hay un aval científico que lo respalde? O sea, ¿alguien se molesta en investigar antes de comercializarlo? ¿Alguien se molesta en investigar y en intentar descubrir si es bueno o es malo? Porque así dicho parece que esto sale de un señor que en Alemania dice vamos a probar con esto y de repente hay un boom de vamos todos con la talidomida. Pues la verdad es que lamentablemente en los años en los que estábamos hablando pues era casi como lo has dicho, ¿no? Había que hacer unas pequeñas pruebas, me parece que en ratas, en conejos y poco más, y salía al mercado. Pero tan oscuro fue el principio de la talidomida que en Estados Unidos, por ejemplo, nunca fue permitida su venta porque ni siquiera esas pruebas habían convencido a la Agencia Americana del Medicamento de que se habían hecho, ¿no? Se lanzó al mercado porque ten en cuenta que era algo súper exitoso, que prometía, de hecho, prácticamente en muy poco tiempo en el mercado se estaban vendiendo cerca de 7 millones de dosis diarias en Alemania, solo en Alemania. La propagación fue terroríficamente exitosa, lo que pasa es que pues al serlo también se descubrieron los efectos rápidamente.
Tú fíjate hasta qué punto fue catastrófico aquello, que la talidomida sirvió para que se cambiara a nivel mundial la legislación en cuanto a medicamentos. A raíz de la catástrofe de la talidomida, que nunca llegaremos a saber las personas que fallecieron y afectadas, el total de ellas, porque el índice de mortandad es enorme, pues se dieron cuenta que a los medicamentos había que hacerles muchísimas más pruebas, ¿no? Y cambió la legislación, como te digo, en el mundo entero. Claro, es que realmente como se cuenta con, yo creo que con una mínima investigación, porque es verdad que si tú lo cuentas con una sola pastilla tomada en esos 16 días por parte de embarazadas, ya sale un bebé con algún tipo de malformación física. Es realmente casi como una bomba que se está tomando una persona, porque si con una sola pastilla ya tiene un efecto tan fuerte en el feto, con una mínima investigación que se hubiera hecho, yo creo que se hubiera descubierto algo malo, como se pasó en Estados Unidos. Sí, fíjate, la catástrofe de la talidomida se descubre simplemente porque un radiólogo alemán, bueno, un radiólogo que paradójicamente es español, solo que ejercía de padres alemanes y ejercía en Alemania, pues empieza a sospechar que de forma absolutamente anormal le están empezando a llegar a su consulta niños con unas terroríficas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, este hombre pues dice, esto no puede ser. Y bueno, pues tiene la inquietud personal, que no profesional, de intentar ir un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues ya la historia es un poquito más larga, pero bueno, a raíz de sus investigaciones descubre que el nexo de unión es la talidomida y digamos que enciende la pólvora, ¿no?, que hace estallar toda esta historia, que aún así tuvo muy mala respuesta por parte de la farmacéutica, siempre aseguró que no era el medicamento, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la verdad es que digamos que hay que un poco retrotraerse al momento histórico en el que estamos en una España franquista, es un medicamento que venía de Alemania, todo lo que, bueno, hoy todo lo que viene de Alemania es maravilloso, pues imagínate sí, que era en los años 50 o 60, prácticamente nadie cuestionaba algo que viniera de Alemania porque todo era maravilloso y era perfecto, ¿no? Lo grave en España no es tanto eso, sino que bueno, pues cuando se descubren los hechos, el gobierno español de entonces prefiere dar credibilidad a la farmacéutica y continuar el medicamento en el mercado. Esa es la parte grave, ¿no? Cuando en el 63 es retirada en el mundo entero, en España, Avite ha podido demostrar que estuvo en el mercado sin legislar específicamente hasta el año 1985. Estamos hablando de 22 años de un veneno en el mercado con libre disposición para las personas y las consecuencias que de ello se derivan, ¿no? Luego hay otro factor importantísimo en la talidomida y que las farmacéuticas se preocupan muy mucho de pasarlo por alto, que es para la propia persona que la ingiere. Sí. La talidomida, otro de los efectos secundarios fatales que tiene para la persona que la ingiere de manera continuada, en una dosis, digamos, alta y de una forma continuada, le produce polineuritis irreversible. Con el tiempo esa persona acaba quedando en una silla de ruedas, sin una pérdida total de sensibilidad en brazos, en manos y piernas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Dirás, oye, esto es una catástrofe tremenda, ¿no? ¿Cómo se saca al mercado algo así? Claro, estamos hablando de un tratamiento para un mieloma múltiple. Estamos hablando de una enfermedad muy grave, con unos efectos terminales muy rápidos, y que la talidomida consigue que esos efectos terminales se dilaten una auténtica barbaridad en el tiempo. Podemos hablar de una expectativa de vida sin talidomida de 2-3 años para el enfermo, y usando talidomida podría irse a 20-25 años, y luego encima una calidad de vida extraordinaria. Entonces, claro, la consecuencia te acaba dejando una silla de ruedas, pero bueno, te mantiene aquí durante 20 o 25 años más y con una muy buena calidad de vida. Pero si tú como periodista te fijas en todas las noticias que han salido, nunca verás hablar de la polineuritis. La talidomida que el día 2 sale al mercado es exactamente la misma talidomida de los años 50. Exactamente la misma, no ha variado. La farmacéutica se ha dejado una auténtica fortuna en intentar eliminar los efectos secundarios de este fármaco. ¿Por qué? Pues dirás, no tiene mucho sentido. Al contrario, la talidomida, para que la gente lo entienda, es un medicamento gallina de los huevos de oro. Es un producto que no cura nada, pero que detiene de forma muy fuerte cualquier patología derivada de la sangre.
Entonces, Ajá. cualquier enfermo, mieloma, anemia, sida, cualquier enfermo aumenta extraordinariamente sus expectativas y su calidad de vida Uh-huh. con talidomida, pero no se la cura. Entonces tú imagínate lo que sería tener ese medicamento, la patente de ese medicamento, sin sus efectos secundarios. Un medicamento crónico que no cura nada, pero que paraliza un 75-80% de las enfermedades graves que hay en el mundo. La gallina del huevo de oro, obviamente. Pero con las consecuencias que provoca, por ejemplo, la más clara, que es quedarse en silla de ruedas, que hombre, también tiene su gravedad, ¿se está volviendo a vender algo que es peligroso para la persona que lo ingiere? Sí, hombre, lo que ocurre es que hay que ser honestos, ¿no? Nosotros, incluso la asociación ha participado en el protocolo de dispensación de este Uh-huh. fármaco. El protocolo es no severo, mucho más que severo, ¿no? Para que la persona que toma talidomida, por supuesto, es perfectamente consciente de sus efectos secundarios y a lo que se está exponiendo. Lo que se procura en el tratamiento es dilatar lo máximo posible que se produzcan esos efectos secundarios en el paciente, pues en una palabra, parando el consumo de talidomida, ¿no? Como te he dicho, si la tomas de manera continuada, entonces lo que hacen es, la toman 2 meses, paran 1 mes, la toman 3, paran 2, ese es un poco el juego. Y luego, las malformaciones congénitas de extremidades es muy sencillo. O sea, si la persona no está embarazada, no se queda embarazada, no puede tener un niño con malformaciones congénitas. Ese es, digamos, el efecto secundario menos preocupante de la talidomida, porque si tú a una persona la exiges tener un control de embarazo severo, sí, pues nunca vas a tener niños, nunca van a volver a hacer niños como nosotros. El problema real de la talidomida, y por lo que se ha dilatado tanto en el tiempo su aprobación, es la polineuritis, no tanto las malformaciones congénitas. Oye, y yo creo que mucha gente se lo pregunta ahora porque estamos hablando mucho de aquí de las malformaciones con las que nacieron muchos niños hace unas décadas. ¿Qué tipo de malformaciones? Es lo que yo creo que se pregunta ahora mismo la gente que nos está viendo. Pues hombre, la verdad es que como te he dicho, el arco es bastante grande, ¿no? Dependiendo un poco del día que lo tomas. La más grave, nosotros tenemos aquí en España varios socios de características, es total ausencia de las 4 extremidades, o sea, la persona nace sin brazos y piernas. Normalmente, como es mi caso personal, afecta sobre todo a las extremidades superiores. Tengo mucho más cortos ambos brazos, no tengo articulación de codo, no tengo casi articulación de hombro, tengo problemas internos, normalmente suelen ser problemas digestivos, de vista, de oído, afecta bastante a los órganos sensitivos. Y bueno, pues digamos que por lo que es más conocido es por las focomelias, que se llaman, que son acortamientos, sensibles acortamientos de las extremidades. Es lo que más se ve, por decirlo de alguna manera. Y claro, hemos hablado de que hemos atravesado muchas décadas con este problema. Bueno, desde un cambio de una dictadura a una democracia, varios cambios de gobierno con ideologías de todo tipo. ¿Cómo ha ido cambiando la postura del gobierno con las personas que ya han nacido con estas malformaciones, que ya han nacido afectadas por este uso de la talidomida hace unas décadas? Y bueno, pues ahora reclaman primero un reconocimiento, primero una acción y primero ayudas y primero un reconocimiento de su situación, claro. Pues la verdad es que ha cambiado muy poco desde el general Franco, por no decirte nada, ¿no? Hay muchas buenas palabras. Es importante decir, ¿no? Para quien nos ve, que España es el único país del mundo, prácticamente, o por lo menos llamemos del primer mundo, que no ha compensado a las víctimas de talidomida. El resto de países de Europa, de América, de Asia lo hicieron pues allá para finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Aquí, pues bueno, se sigue jugando con el colectivo y, como te digo, no varía mucho el trato que se recibe con la época franquista. En aquellos tiempos lo que se hizo, o yo padecí, y nosotros a nivel personal, es un auténtico mutismo por parte del colectivo médico. Nadie nos dijo que nuestras patologías eran por haber ingerido un medicamento, aunque se sabía sobradamente, porque ya te digo, son muy peculiares, no dan lugar a error. Pero bueno, y ahora, pues bueno, sí, se nos ha reconocido, se nos ha llevado a médicos, se nos ha un poco manipulado políticamente, pero la realidad de la historia es que la farmacéutica, que se llama Grunenthal y que sigue vendiendo y dispensando medicamentos en España, sigue haciendo sus mismos negocios desde el año 50, sigue cobrando sus mismas
mismos dineritos de vender sus medicamentos soportados por la Seguridad Social en España, y el Estado, corresponsable de los hechos, pues sigue indemne. O sea, ni unos ni otros han pagado ni un céntimo de compensación a las víctimas de talidomida, ¿no? Se hizo un medio paripé en el año 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una pequeña compensación solo a 24 personas, que bueno, de la que hace gala mucho el Partido Socialista, pero bueno, para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, se pagó una ayuda que comprendía entre, me parece recordar, 30 y 100.000 euros, dependiendo del grado de malformación. Pero bueno, yo creo que tú mismo comprenderás que una persona que ni tiene brazos ni piernas, con 100.000 euros no soluciona una vida. No hace falta que te lo diga. Es una cantidad importante, no lo vamos a decir que no, pero no solucionas una vida. Con 100.000 euros pasas un año, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta gente, pues bueno, se cree que esa es la historia. Normalmente, como se ha resuelto en el resto de países, siempre fue una estrategia un poco diferente y mucho más coherente, ¿no? Es una compensación, o llamemos indemnización a la persona, y una pensión vitalicia que garantice la supervivencia de esta persona con una mínima dignidad, ¿no? Pues bueno, ni una cosa ni la otra. Y ahora mismo, pues estamos, si te digo, soy sincero, pues casi nos retrotraemos a la época franquista. O sea, hoy por hoy, con el gobierno de lo social, de PSOE Podemos, yo personalmente, para que conste, llamo todas las semanas desde hace un año y medio a la ministra Ione Belarra, al secretario de Estado don Ignacio Álvarez, al director del Inserso, don Luis Alberto Barriga, y a la subdirectora también del Inserso de Gestión y Planificación, que se llama Esther Pérez de Vargas. Llevo un año y medio, el vicepresidente de la única asociación de víctimas que hay en España, solicitando con ellos una entrevista o una llamada, una devolución de la llamada, y la callada por respuesta. Se aprobó una ley de compensación a las víctimas en el año 2018, se aprobó una partida presupuestaria, pero estamos en 2023 y ni una sola de las víctimas hemos percibido ni un céntimo. ¿Qué estrategia se emplea? Pues si la cuantía necesaria para indemnizar a las víctimas, y te abro al azar porque no conozco todos los datos, pues a lo mejor es de 120 millones de euros, lo que hace el gobierno de la nación es aprobar 30. De tal manera que no tiene presupuesto, y como no tiene presupuesto, no puede aprobar el Real Decreto para que se nos indemnice. Como no haya aprobado el Real Decreto, las víctimas no podemos demandar al Estado, porque no tenemos ningún documento que avale que nuestra situación es punible de demanda o se puede demandar con ella al Estado, ¿no? Entonces, hace 5 años que nos tienen un limbo, que bueno, que aquí estamos, y bueno, que en el año en que estamos, 2023, va en la misma dirección, porque la partida presupuestaria aprobada es de 32 euros, o sea, de 32 millones de euros, totalmente insuficiente para indemnizar a las víctimas. ¿Cómo calificar esto? Pues bueno, pues no lo sé. Yo la verdad me cuesta entender, y por supuesto respeto y avalo que la talidomida vuelva a ser usada en las personas que lo necesitan, pero que un medicamento se vuelva a aprobar cuando las víctimas del mismo todavía estamos en la situación en la que estamos, pues hombre, me parece un poquito cruel, ¿no? O sea, que una nueva farmacéutica se vaya a lucrar, que a mí me parece muy bien, es un negocio legal, se vaya a lucrar con la venta de un medicamento y que las víctimas sigamos mendigando por la calle, pues no sé, a cada cual su conciencia, ¿no? Pero a mí no me parece muy coherente. Hombre, desde luego es raro, es aprobar un medicamento cuando tienes a tantas y tantas víctimas de lo que provocó ese mismo fármaco, ese mismo medicamento, hace no tanto tiempo, hace unas décadas. Es extraño. Hombre, yo suelo decir un poco para que la gente lo entienda, porque hay muchas veces que para transmitir un poco tienes que llegar a la parte que te toca individualmente, ¿no? Absolutamente cualquier ciudadano, no solo español, sino del mundo, en el siglo XXI, la medicina que toma es infinitamente más segura gracias a que nosotros nacimos así. Simplemente por ese detalle, un gobierno digno. Yo tengo claro que la sociedad española no tiene ningún problema. O sea, el ciudadano de a pie está encantado con que se compense a las víctimas de talidomida y, por supuesto, a favor, porque lo veo por la calle a diario, ¿no? Pero no solo a nivel del ciudadano, o sea, incluso altas personalidades de muy altas instituciones, la Organización Médica Colegial, el Consejo General de la Abogacía. O sea, la asociación tiene a su lado
una parte muy importante de la sociedad. Pero al final, yo la conclusión a la que he llegado, Carlos, después de 18 años en esta pelea, es que el gobierno y los partidos lo subvencionan a las empresas farmacéuticas. Y ponen el cazo, y pagan campañas electorales, y pagan sueldos, y ponen cargos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es lo único que explica una situación de estas características. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla que tú la vas a entender inmediatamente. Si yo mañana percibo una indemnización cuantiosa por un daño ocasionado por un medicamento, si pasado mañana el daño lo recibes tú, habrás adquirido el mismo derecho que yo, ¿no? Como ciudadano que eres. Evidentemente. Sí. Claro, si yo percibo una compensación por tener un 90% de discapacidad de 800.000 euros, pues si tú mañana por un medicamento puedes demostrar que tienes la misma discapacidad que yo, es coherente, es sensato y es lógico que percibas esa cuantía, ¿no? Entonces, claro, si unes los intereses del emporio farmacéutico al problema que se genera compensando a las víctimas de talidomida, pues entiendes un poco esta situación, porque desde luego hay 600 solicitudes, o sea, si te das cuenta, de las cuales solo han aceptado 127. Estamos hablando de 600 solicitudes en un país de 50 millones de habitantes. Es ridículo, es absolutamente ridículo, ¿no? Pero claro, detrás está las víctimas de la colza, las víctimas de la polio, las víctimas de la greal, que esos no son 600, ¿no? Y luego otro factor muy importante, la industria farmacéutica en España tiene una cosecha de la que no para, o sea, es una fábrica de hacer dinero. La facturación en España en el sector farmacéutico creo que anda alrededor de los 215, 220.000 millones de euros. Estamos hablando de algo absolutamente demoledor. Yo, al final, por muy cruel que me parezca decir lo que voy a decir, lo tengo que decir. Yo creo que todo está comprado. Está comprado la política y está comprado la justicia. Porque, mira, nosotros ahora mismo, prácticamente hace 2 días, nos han negado y han admitido a trámite la reclamación en el Supremo que hemos metido contra el Estado. Pero una reclamación que lo que dice es que el Estado no ha cumplido la ley. O sea, yo he demandado al Estado por no cumplir la ley. O sea, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 hay la disposición adicional 56ª, dice que se tiene que compensar a las víctimas de talidomida, dice la cuantía y dice cómo. Y estamos en 2023, 5 años después, y nosotros no hemos percibido un céntimo. Bueno, pues no solo uno, 3 jueces de la Audiencia Nacional han dicho que el gobierno no tiene que cumplir, tiene que cumplir la ley, pero lo hará cuando considere oportuno, pueda y quiera, no tiene la obligación. O sea, no tiene plazo temporal para cumplirla, ¿no? Y esto lo ha avalado el Tribunal Supremo. Claro, yo no soy jurista, ni me hace falta serlo. O sea, la ley, ¿para qué se votan las leyes entonces en el Congreso de los Diputados? Yo te pongo un ejemplo que además lo he puesto. Este mismo ejemplo lo he puesto en el Congreso de los Diputados. El Real Decreto de nombramiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale en 14 días. El Real Decreto de las víctimas de la talidomida, con 265 votos a favor, que no los tendrá Pedro Sánchez en su puñetera vida, lleva desde 2016 7 años en el cajón. ¿Por qué? Lógicamente, si tú tuviéramos en otra pantallita al lado un miembro del gobierno, te diría que este trámite es muy complicado, que hemos tenido que pasar por médicos, que esto tiene que pasar. Mire usted, de Madrid a Barcelona hay 735 kilómetros. Pero si usted sale de Madrid, Segovia, Ávila, Teruel, Socuéllamos, Cádiz, Granada, Álava, Coruña, Mondoñedo, Coruña, hay muchos más. Pero la distancia real son 735. Todo puede dar las vueltas que uno quiere que dé. Y evidentemente, como el coche lo pagamos todos, la gasolina la pagamos todos y el tiempo de los que lo conducen los pagamos todos y no tienen consecuencias personales para ellos, pues estamos donde estamos. Y este 2023 es año electoral, tenemos 2 citas, la primera ya dentro de nada, en 3 meses prácticamente, en 4 meses, que son las municipales, luego vienen ya las generales. ¿Algún partido se ha acercado a vosotros para proponeros algo, aunque
en este año todo es bastante ficticio, todas las propuestas son propuestas de campaña que luego no necesariamente pasan a hacerse realidad. ¿Algún partido se ha mostrado interesado por vuestra situación? No, hombre, nosotros ahora mismo, pues digamos que casi todos los partidos, o todos los partidos, incluido el PSOE, dicen que apoyan la causa, ¿no? Pero luego, a la hora de plasmarlo en realidad, pues es una cosa muy diferente, ¿no? Evidentemente, en estos últimos presupuestos del Estado, tanto Ciudadanos como Partido Popular presentaron, incluso creo que Vox presentaron enmiendas en favor de la víctima, que claro, como obviamente no tienen las mayorías, pues son rechazadas. Luego los PSOE y Podemos no hablan con nosotros, o sea, así, directamente te lo digo, mi comunicación con el gobierno es cero y concretamente con el Ministerio de Servicios Sociales, que está en manos de Podemos. Cero, absolutamente. Sí. Yo no tengo ningún... Soy la única asociación que hay de víctimas de talidomida y no hablan conmigo. Pero no hablan conmigo nada. No tengo comunicador. Bueno, no, prácticamente no lo he tenido nunca en gobierno socialista, ¿no? Y luego, pues lo paradójico es que evidentemente todo va en función de lo que ocurra. Antes de estar este señor en el gobierno estuvo el señor Mariano Rajoy, sí. 2 años, 2 legislaturas completas, no hizo nada. Antes estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, hizo una pequeña cosa. Antes estuvo José María Aznar. O sea, al final, ¿cuál es la estrategia? Dilato. Mira, este señor, este gobierno que tenía todo hecho en 2018, ha conseguido llegar a 2023 sin hacer absolutamente nada. Yo no sé si va a seguir o se va a ir. Si se va, dirá, uy, es que no me dio tiempo. Porque además, y si continúa, ¿qué ocurrirá? Tú lo verás como yo, que todos los cargos que hoy están ostentando responsabilidad desaparecerán o pasarán a otro ministerio. Y entonces te dirán, es que esto ya no es de mi competencia, tiene que usted hablar con el nuevo ministro de Servicios Sociales o ministra. Y volvemos a empezar. Y esa es la rueda a la que llevamos rodando 18 años. Es absolutamente cruel, o sea, esto y te hace, claro, te dan el amparo de la justicia, que ¿para qué te voy a contar la justicia? ¿Qué no sabrás tú de la justicia que no sepa yo? O sea, poner una demanda en España es la estupidez más grande que puede existir. Porque lo único que vas a ganar es perder tiempo. Mucho tiempo, años de tu vida. Que nosotros llevamos, fíjate, iniciamos las acciones judiciales en 2011 y estamos en 2023. Todo lo hemos perdido. O sea, tú date cuenta que la demanda que nosotros llevamos contra Grunenthal, una demanda civil, o sea, pues cómo contarte, Carlos. O sea, Grunenthal se ha declarado pública y mundialmente culpable de los hechos. Las víctimas aquí estamos. La única empresa que tiene una patente de talidomida en España se llama Grunenthal. Y ha sido exonerada porque dicen que el delito está prescrito. Ah, bueno, claro. El delito está prescrito, pero el Ministerio de Sanidad español, con todo su potencial, lleva para reconocernos desde 2016 y estamos en 2023. ¿Cómo yo, ciudadanito de a pie, hubiera podido conseguir que esto se hiciera de una manera más rápida si todo un Ministerio de Sanidad con 220.000 facultativos médicos colegiados ha sido incapaz de hacerlo en 5 años? Es todo absurdo para una persona que tiene un cierto sentido común, ¿no? Pero claro, en este país lo anormal, lo increíble, se torna real. Porque es que, y tú hablas, ojalá pudiéramos, nunca tendremos en otra pantallita al lado un político responsable. Nunca. Sí, va a ser muy raro que podamos conseguir que hable, sí. Claro, es que es imposible. O sea, yo muchas veces os invito como periodistas a llamar al Ministerio de Servicios Sociales y preguntarles sobre este asunto. Nos van a contestar. Bueno, a mí no me cogen el teléfono. O sea, yo tengo la secretaría del director general del Inserso tiene bloqueado mi número. Yo no puedo llamar. Es que dices, es increíble. Es absolutamente... Hombre, yo entiendo, yo no soy pesado, ¿eh? Yo estoy llamando a un servicio público del Hombre, cual claro. soy el jefe, ¿eh? Que nadie se olvide que soy el patrón. El director del Inserso es un cargo que yo he puesto y que yo subvenciono como pagador de impuestos. Pero el jefe soy yo. Entonces llamo a mi empresa, a mi propiedad, donde quiero estar a ser correctamente atendido. Y como este señor no tiene vergüenza, ni este señor, ni el secretario de Estado, ni la ministra, como carecen de vergüenza para ponerse delante del colectivo
y decirles la verdad, lo que es verdaderamente cierto. Pues claro, lo verdaderamente cierto es que no me da la gana pagarte. Claro, eso nunca lo va a decir un político, lógicamente, ¿no? Pero la realidad es que es en la que estamos. Ya digo, yo os invito a llamar al Ministerio de Servicios Sociales y preguntar sobre la historia. ¿Dónde está el Real Decreto? ¿Quién lo tiene parado desde hace 5 años? Claro, que no os disfracen complicaciones. No, mira, o sea, las conclusiones médicas finales se acabaron en febrero de 2020. Y ya se dilataron suficientemente. Yo te puedo presentar, yo todo lo que digo lo avalo documentalmente. Yo te puedo presentar casos de patologías idénticas con resultados contrarios. Eso avalado por el mejor comité de médicos que pueda haber en el territorio nacional, porque se eligieron los 7 médicos que más sabían sobre malformaciones congénitas. Y al final vuelve a ser un a dedo. Eso sí, esos médicos fueron liberados del 50% de su tiempo de trabajo para hacer esto de la talidomida y se han tirado 2 años, que pone los pelos de punta, 2 años, para reconocer a 600 personas, que a nosotros las pruebas nos las hicieron un día. Yo estuve un día en La Paz, en Madrid, y a mí me sacaron sangre, me hicieron radiografía, pues, en un día. Ya estaba despachado y estaba hasta el informe del experto de La Paz que me reconoció. Pues para ese día me he pasado luego 2 años, pero es que ahora seguimos. Sí, soy afectado de talidomida, reconocido oficialmente fui anteriormente también en la lista de esos 24 que te dije, ¿no? Pero ¿y qué? Pues, ¿a mí de qué me sirve el cargo? Yo no soy como Pedro Sánchez que quiero inmortalizarme en el cargo. No. Yo lo que quiero es que se me compense y que la sociedad se olvide de mí. No se olvide, evidentemente, pero que bueno, que yo me sienta de alguna manera reparado, ¿no? Nunca será como nosotros como asociación deseamos, Carlos, porque nosotros siempre defendimos la historia de una pequeña compensación y una pensión vitalicia. Y te voy a explicar el motivo. Yo tengo socios, como te he dicho, que carecen de brazos y piernas, que prácticamente pues, han vivido la vida que han vivido dependiendo de un familiar. A mí no me interesa que ese señor cobre 1 millón de euros, porque al final su familiar va a ser quien se lo va a gestionar. Y yo no sé si lo va a hacer de manera adecuada o no. La única garantía para mi socio, que es quien de verdad me preocupa, es que perciba una pensión digna, que es lo que garantizará que bien su familiar o bien una institución lo tenga con una calidad de vida digna para el resto de su vida. Pero eso no ha querido nunca. El gobierno de la nación no ha querido jamás. Pues Rafael Basterrechea, vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con vuestra causa, de cómo va avanzando esto y esperemos que tenga una solución, que es algo que ya después de tantos años ya casi que a veces yo creo que lo veis ya hasta casi imposible, pero seguiremos pendientes y seguiremos buscando que el gobierno cumpla lo que tiene que hacer, que es lo que tenemos que perseguir, que el gobierno cumpla primero las promesas y luego además lo que ya está aprobado. Gracias, de verdad. Yo para que te des una idea, Carlos, tenía el pelo negro cuando empezó esto. O sea, que imagínate, espero que si tú lo sigues con tesón no te pase igual, ¿no? Pero bueno, desde luego, yo se lo he dicho muchas veces, ¿no?, a los políticos. O sea, vivir un día de mi vida es tan complicado. Sí. Tengo que luchar tanto para cualquier actividad básica de la vida diaria que luchar contra el gobierno de España no me supone nada. O sea, es que eso no me supone ningún esfuerzo. No tengo otra cosa que hacer el resto de mi vida que intentar que se haga justicia, porque sé que aparte de trabajar en favor de mis socios, trabajo en favor de la sociedad, ¿no? Porque esto al final será un beneficio para todos. Si llega a buen puerto, claro, si no, pues bueno, que venga otro colectivo que siga luchando como yo, es lo que deseo. Efectivamente, va a ser bueno para todos, para que nos tomen en serio a los ciudadanos cuando tenemos algún problema y cuando tenemos alguna necesidad y cuando pedimos algo. Gracias de verdad, Rafael, mucha suerte. Gracias a vosotros, un saludo.